dispositivos. ¿Qué se trabaja? Pues se trabaja con elementos de texto, de dibujos, de imagen, se trabaja en elementos multimedia y con todo ello, pues lo que vamos a hacer al final va a ser desarrollar proyectos de diseño y de edición para web, sobre todo, ¿vale? Lo mejor igual de estos ciclos es que los ratios que tenemos son muy bajos. Tenemos 15 alumnos por grupo y eso nos permite hacer un seguimiento bastante personalizado de cada uno de ellos. Es bastante conveniente también de cara pues, a la atención a la diversidad, por ejemplo, ¿no? Es bastante cómodo también para ellos el aprendizaje y siempre se está trabajando de una manera un poco como de modo taller, digamos, ¿vale? Estamos trabajando siempre sobre elementos de proyectos que vamos realizando. Entonces, aunque el componente teórico de las materias es menor, digamos, en cuanto al desarrollo que tienen, sí que es importante. Quiero decir, no se trata de ciclos que se hacen simplemente con la presencia, ¿vale? No se aprueba con estar. Se aprueba trabajando y se aprueba también pues, haciendo ese pequeño esfuerzo teórico que requiere cualquier ciclo de grado medio, ¿vale? No es un bachillerato, no tiene ese requisito tan fuerte en cuanto a los contenidos teóricos, pero sí que hay un contenido teórico que hay que atender, ¿vale? Y bueno, pues eso, que las metodologías que se utilizan son metodologías basadas en proyectos, porque lo que hacemos es trabajar, desde hace muchos años se trabaja de esta manera en los ciclos de artes, ¿no? Se coge un proyecto que puede ser ficticio o real y se desarrollan todas las habilidades y todos los aprendizajes en función a esos proyectos que se van trayendo al aula, ¿no? Que pueden ser ficticios para que cumplan con unas necesidades que se quieren cubrir o pueden ser proyectos reales al finalizar sobre todo los ciclos, porque en esos proyectos reales los chavales pues se implican muchísimo, les gusta muchísimo ver sus cosas publicadas, es una motivación adicional que hemos visto que es muy interesante, ¿no? Vamos allá, no me sigue sin hacer mi caso. Que esto se me mueve aquí. La presentación está temperamental. Vale. Bueno, vamos a ver un poco la estructura de los ciclos. La estructura es en 2 años. En principio es en 2 años, que se pueden cursar 2 veces cada uno de ellos, pero bueno, son 2 años, que lo suyo sería hacer 1 año por cada uno de los cursos, y en cada uno de esos cursos tenemos, los 2 cursos suponen un total de 1.600 horas en total, que nunca sabemos calcular así mentalmente qué demonios es eso de 1.600 horas, pero sí que podemos hacernos una idea si decimos que son 25 horas semanales. El horario del centro es de 8 a 2, y eso supondría, pues eso, 30 horas a la semana. Sin embargo, estos estudios tienen 25 horas a la semana, ¿vale? En primero, los módulos, lo que llamamos módulos, que vienen a ser lo que conocemos siempre como asignaturas, lo que hemos llamado siempre asignaturas, en los ciclos se llaman módulos, y las asignaturas de primero son comunes con los 2 estudios. La verdad es que costó un poquito, pero conseguimos que fuesen iguales y de esa manera facilitar que el alumnado que quiera hacer los 2 ciclos solamente tenga que hacer un primero, el segundo del ciclo del que se haya apuntado y posteriormente, si quisiese hacer el otro ciclo, solo necesitaría hacer segundo, porque primero tendría absolutamente convalidado, ¿vale? Es un poco como el premio, digamos, que tiene el haberlo hecho de esa manera, el haber hecho que primero sea coincidente. Entonces, tenemos módulos en primero, que serían, como os digo, asignaturas, y ahí al ladito os he puesto un poco el peso que tiene cada asignatura semanalmente. Fundamentos del diseño gráfico es una asignatura que tiene una carga, ese tipo de asignaturas que decía antes, que tiene una carga teórica, pero que son prácticamente todo taller, ¿vale? Y sí que tiene una carguita teórica ahí que habría que estudiar, que habría que aprender, ¿vale? Y son 5 horas a la semana. Tipografía es una asignatura que, como dice su nombre, se refiere a las tipografías, a los tipos, al conocimiento de esa herramienta que es el texto, ¿no? Tan importante para lo que es el diseño gráfico, y esa asignatura tendría 4 horas a la semana. Comunicación gráfica es una asignatura muy manual, ¿vale?
Es pues aprender técnicas gráficas de muchos tipos diferentes, no necesariamente con el ordenador, pero también cómo llevamos al ordenador este tipo de pues, dibujos o elementos que puedas hacer, collage, cosas más plásticas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y luego llevarlas al proyecto común, ¿no? Ese tiene también 4 horas semanales. Medios informáticos es la asignatura más amplia de primero. Sería una asignatura en la que sí que se adquieren los conocimientos relacionados con todo lo que va a ser el uso de la herramienta informática, ¿vale? No se aprende informática en este estudio, lo que se hace es utilizar el ordenador, la informática, como herramienta para nuestro trabajo, ¿vale? Entonces sí que vamos a abordar un montón de trabajos, un montón de procesos y un montón de programas que nos van a ayudar a llevar adelante los proyectos. Y ahí en esa asignatura sería un poco la asignatura instrumental sobre la que vamos a trabajar en fundamentos, en tipografía, en comunicación gráfica, ¿vale? La otra asignatura, la última que me queda, es la de historia del diseño gráfico. Esta, pues como os podéis imaginar, es una asignatura prácticamente teórica, como cualquier historia que hemos estudiado en cualquier momento de nuestra vida o ellos mismos en la escuela, ¿no? Entonces, tiene solamente 3 horas y es una asignatura que está centrada en lo que es la historia del diseño gráfico. No es la historia en general, no es la historia que han visto en la ESO, sino que es la historia de diseño gráfico, ¿vale? Esa sería la más teórica de todas las que van a ver. Pero no es una asignatura que tenga un peso brutal tampoco, ni es una asignatura que vaya a tener muchísima carga teórica, porque todo, como os decía, todo se hace un poquito pues a un ritmo tranquilo, un ritmo atendiendo las necesidades de los chavales y chavalas que vienen al curso. Entonces, bueno, pues tampoco es algo que no se pueda abordar, ¿eh? O sea, no es una historia de España, una historia como en bachillerato, sino que es una historia pues específica del diseño gráfico y bastante llevadera, ¿vale? En segundo curso sí que tenemos un segundo curso un poco extraño, porque tenemos por un lado lo que son los módulos y por otro lado la formación en empresas de estudios y talleres, que sería a posteriori de haber acabado los módulos de segundo. O sea, acabamos primero y promocionamos a segundo, ¿sí? De la que acabamos los módulos de segundo, promocionamos a la formación en empresas, lo que entendemos por las prácticas, ¿no? Que se dicen, habitualmente se dice, se van a prácticas, pues es un poco esto, ¿vale? Ahí tenemos 150 horas para nuestros estudios. 150 horas es muy poquito, pero pensamos que es suficiente para esa toma de contacto con la empresa, con el mundo real, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Salirse de lo que ha sido siempre nuestro mundo de estudio y pasamos un poco al conocer los estudios y pues las empresas que nos acogen, porque hay que decir que son empresas que nos acogen de una manera altruista totalmente para que nuestros alumnos puedan tener esa experiencia y ese completar el estudio de una manera más práctica, ¿vale? Entonces tenemos ese impasse de 150 horas de prácticas y el que promociona las prácticas, que sería apto o no apto, nada más, ¿vale? Pasaría a hacer la obra final. La obra final viene a ser como el compendio de todo lo que ha sido el aprendizaje del estudio completo, ¿vale? Van a hacer un proyecto, lo mismo que habrán hecho un proyecto o 2 o 3 o yo que sé cuántos proyectos se pueden llegar a desarrollar a lo largo de todo el estudio, pero van a hacer un proyecto global ya, un proyecto en el que se ponga todo en juego, todo lo que han aprendido y todas las materias anteriores, ¿vale? Y bueno, pues si la obra final está correcta, la presentan y bueno, pues tendrían ya el estudio con titulación. Posteriormente a lo que es la adquisición de esa titulación, tendrían la posibilidad de hacer una estancia en empresas en el extranjero, que es lo que se conoce como las Erasmus, ¿vale? Harían 3 meses, pero una vez titulados. Esto es, tendrían que haber aprobado todo para poder ir al Erasmus, pero las becas se solicitan antes, en segundo, y se solicitan con las notas de primero. Quiero decir que es importante si alguien se plantea la posibilidad de que 2 años más tarde de lo que es a día de hoy podrían querer ir a una Erasmus, sería ya desde el principio pensar en que tienen que buscar unas buenas notas en primero para tener esa opción de poder ir a una Erasmus, ¿vale? Es muy interesante, yo creo que es cuestión de que lo tengáis en cuenta y por eso lo hemos querido poner ahí en la presentación también.
cómo se accede a estos estudios, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿cómo nos apuntamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues en principio si se tiene la ESO, si se tiene la titulación de la ESO o cualquiera de los títulos posteriores a la titulación de la ESO, el acceso sería directo con una prueba de aptitud artística. La prueba de aptitud artística, sea como sea que vengamos, siempre hay que hacerla. Pero tendríamos eso, dos accesos diferentes. Para quienes tienen esa titulación de la ESO, que puede ser con un bachillerato o otro grado o otro estudio posterior o lo que sea, ya se considera que tienes la ESO, pues tú entrarías directamente sin tener que hacer otro tipo de prueba que la prueba de aptitud artística. Queda un porcentaje de plazas que se guardan, en principio se guardan, a no ser que no haya nadie que las solicite, se guardan para personas que, siendo mayor de 17 años, en el caso de los ciclos de grado medio, no cumplen esos requisitos, bueno, pues entonces se les permitiría el acceso con una prueba que está, bueno, hasta el día 26 de marzo se acaba el plazo, pero bueno, sería cuestión de inscribirse, ¿vale? En caso de que alguien quiera inscribirse sin tener la titulación de ESO, pero teniendo por lo menos 17 años cumplidos en el año del acceso, pues eso se tendría que inscribir de aquí al día 26, que es ya, y la prueba se haría el 20 de mayo, ¿vale? La prueba, digo la prueba de acceso, no la prueba de aptitud artística. Esa prueba sí que sería de obligado cumplimiento para todo el mundo. Luego os comento la prueba de aptitud artística, en qué consiste, os lo comento dentro de un momento, ¿vale? Pero, bueno, esos serían los accesos en principio, ¿sí? La titulación que se obtiene pues, es la de técnico o técnica en artes plásticas y diseño. La titulación que se obtiene con este estudio, ¿no? Con este ciclo de grado medio. Bueno, y pues eso capacita para entrar en el mundo laboral con una capacitación profesional de nivel 2. Bueno. Las salidas profesionales, pues sí que tienen salidas profesionales, ¿no? Se pueden integrar como técnicos en estudios de diseño, en empresas en el mundo de la comunicación audiovisual, pueden estar en agencias de publicidad, de marketing, etcétera. Pero lo normal es que sigan estudiando por la edad en la que acceden, digamos, ¿no? Bueno, el contenido que os decía antes de la prueba de aptitud artística, que os decía que es una prueba obligatoria en el acceso, ¿vale? Es una prueba que no tendría que darnos ningún reparo hacerla porque a nada que tengas un poquito de aptitud por el tema artístico, es una prueba relativamente fácil de pasar. Y es una prueba, ahí os viene un poquito en qué consiste, en la página web podréis encontrar pues modelos de pruebas de otros años y veréis que realmente es una cosa bastante llevadera, ¿vale? Hay como unos cuestionarios y hay que rellenar unas imágenes, hay que intentar darle terminación a unas imágenes, es algo bastante sencillo y bueno, pues a nada que tenga un poquito de destrezas y plásticas, pues no va a tener ningún problema. La calificación es de 0 a 10, como cualquier examen o cualquier prueba. Cada una de las partes del examen se suman y daría el resultado final de la prueba. Y con que tengan un 5, o sea, con que pongamos que es un apto porque ya tienes un 5, esa prueba va a tener un carácter permanente. Quiero decir, ya esa prueba la has pasado para ti para siempre, ¿no? Y esa prueba te permitiría entrar en cualquier sitio, en cualquier comunidad autónoma de aquí en adelante. O sea, no tiene ni caducidad, ni tiene limitación espacial del tiempo, ni de nada. O sea, es algo más que te has añadido a tu currículo, ¿vale? La inscripción a la prueba se hace, o sea, como casi todo, se hace una inscripción y luego se realiza, ¿no? La inscripción se hace en mayo y en septiembre, como en 2 tandas, y la realización exactamente igual, sería en junio y en septiembre, ¿vale? En 2 tandas, dependiendo de pues, las notas que vas teniendo. Si has dejado algo para más adelante, pues ya no entras en el plazo primero, bueno, pues pasas al plazo segundo. Pero bueno, es una prueba que se hace en la Escuela de Arte y ya os digo que no os tendría por qué dar demasiado reparo. Todas las pruebas dan como un poquito de vértigo, pero en realidad es una prueba que simplemente es como para acreditar que estás dentro de la línea de las artes o del diseño, que te gusta esto, ¿vale? Al obtener el título decíamos que ¿qué pasa? Bueno, pues evidentemente te puedes ir al mundo laboral, pero claro, son chavales que son normalmente muy jóvenes, a no ser que hayan accedido ya
con una edad y con una madurez, pues lo normal es que no acaben aquí su recorrido formativo, sino que sigan estudiando. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues lo que decíamos anteriormente, en esta escuela en concreto tenemos 2 estudios de grado medio y al ser de la misma familia profesional y al haber conseguido hacer que este primero sea común, tienen la posibilidad de hacer en 3 años 2 estudios, que no es tontería, está muy bien. Pero bueno, también podrían hacer un grado superior o podrían hacer un bachillerato, ¿vale? Hasta este año, nuestro alumnado tenía que hacer una prueba adicional para poder pasar de grado medio a grado superior. Sin embargo, este año ya con la LOMLOE los nuevos accesos se pondrían en marcha y esto supone que directamente pasarían al grado superior. Esto les quita un año que antes era un año dedicado a hacer un curso puente para prepararse esa prueba de acceso, que les equiparaba un poquito con la formación que se daba en bachillerato, ¿vale? Pues al no haber hecho el bachillerato, tenían que hacer este curso puente y les retrasaba mucho el acceso. A partir de este año ya nos encontramos con que pueden pasar directamente a un grado superior. Entonces, bueno, me parecía que era interesante el recalcarlo, ¿no? Bueno, la admisión del curso para 21-22 pues se iniciará en mayo, pero todavía no tenemos las fechas. Entonces, bueno, pues os remito a la página de la Escuela de Arte porque ahí se irán subiendo las fechas, lo mismo de los accesos, del curso ay, por Dios, que no me sale, de la prueba de acceso. Eso es. ¿Vale? Entonces os remito a esta página web y bueno, supongo que esta presentación quedará en la página web de la escuela, entonces esos enlaces los podréis clicar y acceder con esos enlaces a mayor información, ¿vale? Os remito de verdad a la página de la Escuela de Arte porque ahí sí que vais a poder encontrar. También tenéis la información de la página de Educación de Gobierno de Navarra, que suelen estar bastante bien explicados los plazos, los estudios, en qué consiste cada asignatura. Y bueno, ya sabéis que mañana quien quiera venir al recorrido, digamos, por la escuela y conocer un poco los espacios en los que nos movemos, pues bueno, tenemos a la misma hora, a las 6:30, podréis venir al centro y bueno, os recibimos encantados, ¿de acuerdo? Hola. Espero que se me oiga. Muy bien. Me llamo Roberto Barbero, y soy el coordinador del estudio de gráfica impresa. Hombre, no sé si habéis estado escuchando a Charo, a la compañera, igual vamos a repetirnos en algunas cosas, porque claro, evidentemente los estudios son los mismos en cuanto a estructura, organización, etcétera, ¿no? Y bueno, pues igual lo que primero puedo contar precisamente son las singularidades o la diferencia, ¿no? Digamos. En el estudio, que no se me pasa la página, sí, que no pasaba de página, perdón. Bien, pues es un estudio, yo creo que igual resulta menos extraño, digamos, que el de gráfica interactiva, es gráfica impresa, es decir, es un estudio que lo que pretende es realizar desde el ámbito de un técnico todos aquellos productos de gráfica impresa que se pueda uno imaginar, ¿no? Desde tarjetas, carteles, folletos, revistas, periódicos, libros, cualquier publicación cuyo fin vaya a ser la impresión, ¿no? La gráfica impresa. Y entonces, pues hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de productos, folletos, revistas, etcétera. Obviamente estamos hablando del mismo estudio que gráfica interactiva y con la misma cualificación profesional. Son estudios que lo que tienen, yo creo que de particular, como todos los estudios de formación profesional, también los de artes plásticas y diseño, es que son unos estudios muy prácticos, evidentemente prácticos, ¿no? La mayor parte del alumnado que elige estos estudios es precisamente por ese carácter, ¿no? Son estudios en los que estamos muy poca gente, tenemos una ratio muy pequeña de 15 alumnos, lo cual permite pues un trabajo más cercano también y más
más de tú a tú con el alumnado, ¿no? Y luego también desarrollar las prácticas, ¿no? Las prácticas, hacerlas con mucho alumnado resultaría mucho más complicado. Son estudios que están basados también, tanto este como el interactivo, pues están basados básicamente en el trabajo con la herramienta informática, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, la tengan o no, que pueda parecer la mayor parte de los alumnos no tienen ninguna gran competencia con la herramienta informática, todos parece que están alfabetizados informáticamente, pero luego lo que hacen es consumir, ¿no? En redes sociales y tal contenidos, pero generalmente no los generan. Generalmente son pocos los alumnos que realmente han trabajado con el ordenador para generar contenidos, ¿no? Hacer fotografías, diseños, etcétera, ¿no? Y eso es o sea, lo que van a adquirir una mayor competencia es con el uso del ordenador, etcétera, para trabajar todos estos programas de software referidos a la gráfica. Usamos el software generalmente muy conocido de Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, programas que la mayor parte de la gente conoce o ha oído, son los que utilizamos más fundamentalmente porque son los que tienen también una implantación profesional también más grande, ¿no? Hacemos, conforme vamos, claro, ahora veremos un poco los módulos. Los módulos son todos módulos que todos tienden a la realización de un mismo proyecto. Entonces eso facilita mucho el que se puedan hacer proyectos incluso reales, que los hacemos sobre todo más de cara a segundo. Vamos, que hacemos libros de verdad o revistas de verdad o encargos que tenemos, y entonces el hecho de tener dividido en módulos es como llamamos a las asignaturas o las materias, ¿no? Pues facilita mucho que un mismo proyecto se trabaje conjuntamente en varios módulos y se pueda llevar a cabo, ¿no? Aplicando metodologías basadas en proyectos, etcétera, y la realización de proyectos reales. Bueno, el estudio son 2 años y tiene las materias que igual pueden resultar yo creo que también casi todas ellas son bastante, bueno, no sé si necesitan gran explicación, la mayor parte de ellas yo creo que se explican por sí mismas, ¿no? Está fundamentos de diseño gráfico. Bueno, primer curso es común a gráfica interactiva, también es el mismo curso, y lo hacemos de hecho de forma coordinada el profesorado, o sea que es el mismo curso, de hecho se supone que es intercambiable, ¿no? Entonces, fundamentos de diseño gráfico, lo habrá comentado también mi compañera Charo, pues yo creo que es bastante claro, es donde se dan las bases del diseño, de unas bases mínimas de composición, de uso del color, etcétera, ¿no? De diseño gráfico. Tipografía, pues también es el estudio de los tipos, de las formas de la tipografía, luego de las composiciones de textos y demás. Comunicación gráfica es una materia que de alguna manera intenta un poco aunar la parte más de procesos manuales, etcétera, ¿no? De dibujo más convencional y demás, con la herramienta también informática, ¿no? Es decir, es una materia más como de dibujo, diríamos, y luego que se integra en la herramienta informática escaneando las cosas o llevándolas al ordenador y tal para hacer unas ilustraciones que luego van a formar parte de una publicación, etcétera, ¿no? Medios informáticos es el módulo más voluminoso, el que más horas tiene, es el que pretende, en el que se van viendo el manejo de los programas. En primero es como un poco el corazón, porque claro, son 9 horas, si no recuerdo mal, 9 horas semanales, y entonces es en el que se va viendo el manejo de los programas y se van haciendo ejercicios con ello, ¿no? Y luego historia de diseño gráfico, una historia basada un poco en el último siglo y medio y tal, pues de diseño gráfico, ¿no? Centrada más. Y luego en segundo estaría autoedición, que también es un módulo muy voluminoso, muy grande, y que es un poco la continuación de esos medios informáticos de primero. Lo que pasa es que más específicos, más hablando ya de maquetación en concreto, de distintos aspectos de la maquetación, pues de libros, de revistas, y una maquetación más avanzada. Después estaría producción de impresión, que es un módulo en el que se trabaja o se ven un poco las distintas salidas o modos de impresión a los que se podría llevar un trabajo y cómo adecuarlo o adaptar a los distintos modos de impresión. Y luego también ver un poco toda la parte que tiene que ver con
la posimpresión, es decir, lo que serían encuadernaciones, plastificados, acabados del material, no plegados, bueno, las cosas una vez impreso, la manipulación, etcétera, ¿no? Luego estaría la formación y orientación laboral, que es FOL, ¿no? Y obra final. Obra final es como, además es el módulo que en segundo imparto yo. Yo en primero imparto medios informáticos, en segundo FOL. Supongo que seguiremos así. Y es como obra final es como proyectos. Sería como donde se elaboran los proyectos y donde se integran con los conocimientos que se han ido adquiriendo en los demás módulos como para hacer los proyectos, ¿no? Y luego estarían las formaciones en empresas y talleres, que es las prácticas. Arriba pone que, claro, el ciclo se compone de módulos, las formaciones en empresas y talleres y luego la obra final. Se hacen todos los módulos de primero, se pasa a segundo, se hacen los módulos de segundo. El curso de segundo es un curso que se queda más breve porque ahora a la vuelta de Semana Santa o así ya se termina el curso, lo que serían las clases, porque los alumnos para mayo suelen irse a las empresas. El módulo de formación en empresas, estudios y talleres es de 150 horas, suelen ser como unas 5 semanas. Y se hace esas prácticas en las empresas, como de 5 semanas, y luego vienen al centro, se realiza como un pequeño proyecto final, que es donde se acaba dando la nota y calificando la obra final, y ya, pues, si se ha hecho todo ese proceso, se titula, ¿no? En los últimos años también están yendo alumnos, todos los años están yendo bueno, con mayores y menores diferencias, porque esto lo gestiona el departamento, pero se están yendo alumnos con la beca Erasmus. Hacen un Erasmus Plus, que es una estancia, no es un Erasmus universitario que van y están, no son estos son unos Erasmus en los que van como trabajadores a realizar prácticas en una empresa de la Comunidad Económica Europea, se llaman Erasmus Plus. Y entonces son unas prácticas que las pueden solicitar en segundo y generalmente van al año siguiente, una vez van ya titulados, en caso de que quieran hacerlas. Hace 2 años hicimos también un Erasmus, una modalidad de Erasmus, que era hacer las prácticas de la formación en empresas, estudios y talleres, hacerlas con parte del alumnado nos fuimos a Italia para hacerlo también en un país de la Comunidad Económica. Y el año pasado íbamos a hacerlo también, pero obviamente la situación del COVID se fue todo al garete y este año sigue en el garete. Espero que para el año que viene eso se recupere. En cualquier caso, los alumnos que ahora vendrían, no estamos hablando ni siquiera del año que viene, estamos del siguiente, o sea que volverá a haber Erasmus, esperemos. Y además como con ganas, supongo. El acceso yo creo que, bueno, tampoco plantea mayores problemas. El acceso es un acceso directo para aquellos que vienen de la ESO. Además, hay como unos porcentajes. El 80% de las plazas son para las personas que vienen con el título de ESO. Tienen prioridad aquellos que son con el título de ESO obtenido este año. Luego estarían los que vienen con el título de años anteriores y luego pues otras titulaciones que también. Y luego podría ser, si no se tienen los requisitos, si no se tiene el título de ESO, se podría venir mediante una prueba de acceso, que se suele hacer en Virgen del Camino, etc. Tanto en un caso como en el otro, tanto los que vienen de la ESO como los que accederían mediante prueba, que tienen una reserva del 20% de las plazas, tendrían que hacer la prueba de actitud artística. La prueba de actitud artística es un requisito, hay que hacerla. Se venga de donde se venga. Luego comentamos un momento la prueba. Supongo que también lo habrá hecho Charo, pero... bueno, es una cualificación de nivel 2, tengo escrito ahí, y luego, bueno, ahí viene un poco cuáles son las salidas, eso está sacado del currículo. Igual, no sé si dice gran cosa, es lo de que las salidas profesionales que proporciona el estudio son experto en autoedición, auxiliar de diseño y composición, maquetación, técnico en un departamento de publicaciones, técnico en sistemas informáticos y programas de autoedición, diseño gráfico y auxiliares de procesos de impresión.
sería un técnico en cualquier estudio de diseño, en cualquier estudio de composición o de maquetación o cualquier imprenta, sería un técnico, en principio, al servicio como de un diseñador, ¿no? Sería quien resuelve técnicamente, pues eso, una maquetación, una composición de textos, integrar textos con imágenes, etcétera, ese tipo de labores, ¿no? La prueba de actitud artística, que decíamos que es un requisito, esto igual lo mejor que pues esto parece que suele asustar porque es una prueba que no suele haber en otros estudios, ¿no? Se requiere aquí y siempre genera como desconcierto. Se trata de que resulte lo menos disuasoria posible. Es una prueba que como es un requisito la tenemos que hacer, pero es una prueba en la que se hacen unos dibujos. Yo creo que la mejor forma de comprender lo que se hace es mirar en nuestra web. Suele estar bastante bien explicado y sobre todo donde viene, si van a Secretaría, prueba de actitud artística, en nuestra web, en la parte de abajo hay siempre unos modelos de examen de otros años, además de unos cuantos años. Para ver qué tipo de pruebas suelen ser. O sea, no se trata de saber dibujar ni de mostrar grandes habilidades, se trata pues de completar unos dibujos que se proponen, pues siendo más o menos cuidadoso, limpio. O sea, es una cosa, no hay que no hay que saber dibujar, digamos, ¿no? Se trata de otra cosa. Yo creo que viendo los dibujos, más o menos uno se puede hacer idea de qué es lo que se pretende. Y luego incluso uno se puede descargar esos exámenes y usarlos como prueba, ¿no? O sea, hacerlos y tal. No varían de un año a otro, se hace siempre lo mismo. O sea, el examen suele ser, sí, bueno, obviamente el modelo, el motivo cambia, pero bueno, viendo los que hay de un año y de otro, uno se puede hacer idea de cómo varía. Varían muy levemente, son lo mismo. Y entonces quiero decir que es una prueba que si alguien quiere ensayársela un poquito lo puede hacer, ¿no? Luego es una prueba que no hace falta sacar una nota y tal, la nota no condiciona, ni simplemente es un requisito que hay que tener y haber obtenido un acto, es decir, haber obtenido al menos un 5, mediando los apartados que tiene la prueba. No se trata, luego la nota no influye ni barema ni nada. Uno tiene el acto y se acabó. Además es una prueba que es válida en cualquier comunidad autónoma, una vez que si alguien la ha sacado, incluso no caduca. Quiere decir que si alguien hiciera la prueba de actitud y lo que sea no tuviera plaza o otro año quisiera venir, pues ya tiene la prueba hecha, ¿no? Se suele hacer, la preinscripción se suele hacer como a finales de mayo, y a finales de mayo, en junio, suele ser la realización de la prueba. Se hace aquí en la Escuela de Arte. Hay una convocatoria ahora en mayo-junio y otra en septiembre, ¿no? Hay como dos convocatorias. Si no aprobara en una, podrías probarlo en la otra o demás. Estas fechas y horarios, nuevamente, esto se publica en una orden que está todavía sin salir, todavía están por determinar. De hecho, yo creo que si entran en la web, como decía, Secretaría de Actitud Artística, verán que las fechas que hay son las de la edición pasada. Todavía no se han modificado porque todavía no se saben cuáles van a ser las de estas, pero suelen estar en estas fechas. Finales de mayo y luego la realización en junio y luego en septiembre la otra convocatoria. Esas fechas se pondrán en la web y estarán en cuanto se publique la orden que lo regula. De todas maneras, cuando se hace este título y más ahora, pues, en principio es un grado medio, es un ciclo profesional, pero claro, bueno, pues salir al mercado laboral con un estudio de grado medio actualmente igual no hace falta mucha fortuna probablemente para encontrar un trabajo. Y la mayor parte de los alumnos lo que suelen hacer es continuar estudiando, ¿no? Y a la hora de seguir estudiando, pues podrían hacer otro ciclo grado medio. Aquí existe la posibilidad de hacer, una vez que uno ha terminado, hacer gráfica impresa y entonces matricularte en segundo de gráfica interactiva, con lo cual en 3 años se obtienen los 2 títulos si alguien tuviera interés. No es una cuestión de coleccionarlos, claro. Y si no, ahora desde que en la LOMLOE el acceso es directo, este es el primer año en el que los estudios de grado medio de artes plásticas tienen acceso directo a los grados superiores de artes plásticas o de FP,
Y entonces, evidentemente, los alumnos lo que pueden optar es a entrar en ciclos de grado superior, tanto de FP como de artes plásticas, ¿no? Igual parece más lógico si han entrado por aquí, pues continuar con las familias de artes prácticas, pero bueno, podrían cambiarse y hacer cualquier otro ciclo formativo de grado superior, una vez terminado el grado medio. También podrían pasarse al bachillerato, es una opción, hay mucha gente que a lo mejor, bueno, pues luego prefiere un bachillerato porque parece como que un bachillerato te va a posibilitar el acceso igual a grados de una forma más clara. De todas maneras, ahora yo creo que sí que es un itinerario más cierto, es decir, ahora uno sí puede hacer un grado medio, de un grado medio pasar a un grado superior y de un grado superior a un grado, ¿no? De una forma, o sea, de forma que se convierte más en un itinerario viable, ¿no? Y bueno, no sé si tengo nada más que decir. Aquí, bueno, hay esto luego como se quedará en la web también, algunas páginas que pueden ser de interés para buscar información. Yo creo que en la página de la FP de Navarra igual es donde más y más clara información se puede encontrar. En nuestra página web también, por supuesto, en la de la escuela, incluso en la Confederación de Escuelas de Arte, porque ahí igual uno puede buscar estudios de artes plásticas en otras escuelas de arte de otra comunidad, etc. Y no sé si me he dejado algo, igual lo he hecho todo así un poco apresurado. Yo de todas maneras me parece que si mañana hacemos la sesión presencial y pueden venir, a mí me parece que una cosa que puede estar bien es ver los espacios, ver los estudios que tenemos, cómo trabajamos, ver los productos que hacemos. Tenemos trabajos que podríamos mostrar, carteles que hacemos sobre todo en segundo, hacemos muchas colaboraciones con entidades, con el Banco del Alimento, les hacemos carteles, con el departamento estamos haciendo y con el Gobierno de Navarra publicaciones para ellos. Entonces estamos haciendo trabajos que son reales, no son ejercicios o supuestos de ejercicio, sino que son proyectos que luego se van a imprimir, que salen y con lo que tiene de motivador, de proceso de aprendizaje más complejo, tratan con los clientes, es una cosa, yo creo que viendo los productos que hacemos uno se puede hacer un poco mejor idea del tipo de trabajo que intentamos hacer con el alumnado.